buenos días, mis hermanos, y bienvenidos a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Con gran gozo y alegría estamos realmente felices de poder llevar a cabo una transmisión más. Y verdaderamente que esto alegra nuestras vidas, nuestro corazón, porque le vamos a cantar al Rey de la Gloria, al que nos ha hecho tanto bien, al que nos bendice y hasta el día de hoy nos da la vida para alabar, glorificar y bendecir su santo nombre. Muchas gracias, mis hermanos, por estar con nosotros en este culto que llevamos a cabo todos los domingos a partir de las 11 de la mañana y que verdaderamente tenemos una gran expectación de lo que Cristo Jesús hará en la vida nuestra. Y antes de iniciar, solamente quiero comentarles que tenemos una grande gratitud como familia, como iglesia, porque la salud de nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, va en una franca recuperación. Verdaderamente que la mano de Dios ha sido a favor de él. Y nuestro hermano tiene una frase, siempre ha dicho: Señor, no creas que no he visto tus huellas, tú estás ahí y has bendecido mi vida. Y verdaderamente que una vez más el Señor Jesucristo ha bendecido la vida de su siervo. Gracias, hermanos, por sus llamadas, por sus cadenas de oración, por todas las bendiciones, y verdaderamente somos afortunados porque tenemos un Dios vivo, lleno de poder y de gloria. También queremos recordarle que todos los días sábados, a partir de las 7 de la tarde, se está llevando el estudio sobre Daniel en este paréntesis que hemos hecho. Estamos tan agradecidos porque tenemos una riqueza en las Sagradas Escrituras que hace que nuestra vida se llene de alegría, porque son palabras de poder, son palabras vivas y eficaces, y queremos que usted las aprenda, que pueda ver los tiempos de Dios y sobre todo ser bendecidos con las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios vamos a dar principio a este culto de alabanza y de adoración. Y vamos a tener una lectura en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Dice su palabra: esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita, porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pues tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido
para toda buena obra. Gracias a Dios por esta palabra que nos bendice y que cada día nos construye y podemos edificarnos en la fe gloriosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este día vamos a prepararnos para cantarle al Señor, vamos a alzar nuestras manos, vamos a glorificar su nombre, vamos a bendecir a aquel que nos ha bendecido con toda suerte de bendición. Y cómo no, si cada día tenemos una dulce comunión, la que gozamos ya en los brazos maravillosos de nuestro Salvador, en la cual usted y yo podemos decir somos libres, somos salvos. Y este día podemos cantarle a esa fuente de vida eterna, porque Jesús ha dicho que de su palabra corren ríos de agua viva dentro de nuestro ser. ¿Cómo no? Vamos a bendecir el nombre maravilloso de Jesucristo, porque nadie ha hecho cosas tan grandes, tan únicas como Él lo ha hecho. Por eso podemos decir, gracias, mil gracias yo te doy, Señor, de mi corazón. Todos los días podemos sumar y sumar todos los bienes que recibimos de la mano maravillosa de nuestro Creador. Así que este día vamos a cantar con todo entendimiento, pero sobre todo con todo nuestro ser, cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Libre
tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy Él me indica fuerte soy, el pobre vida, rico soy, por lo que Dios
hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue, ahora es dolor. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que un amigo no te falle hoy, pero no puedes afirmar que jamás lo hará, que siempre estará a tu lado como está Jesús. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer, nadie puede hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Nadie puede hacer lo que ha hecho Él. Todo lo hizo Gracias, gracias a Dios. Me siento profundamente bendecida y espero que usted también esté bendecido con esta alabanza, con estos cantos de adoración a nuestro Señor. Estamos preparados en esta hora para recibir el consejo de la palabra de Dios con esta serie de mensajes que lleva por título La defensa de la fe, en la voz de nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos. Entramos al mensaje que está en la carta de Judas y voy a leer los versículos del 8 al 11 y mire lo que dice: de la misma manera
también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Muy bien, pues no olvide usted que de hecho toda esta carta tiene que ver con aquellos que enseñan de tal manera que traicionan la fe, la doctrina de Jesucristo. Hemos leído este pasaje que está desde luego relacionado con el mensaje anterior. Por lo tanto, seguimos en la carta de Judas. Y usted no puede olvidar, no debe olvidar que la gran cuestión de la que está hablando es que algunos hombres habían entrado encubiertamente. Este detalle es muy importante, no olvidarlo. Todo lo que va a decir este hombre Judas tiene que ver o está dirigido a esos hombres que entraron encubiertamente. ¿A dónde? Pues por supuesto que a la iglesia, a las iglesias. Así que todo lo que diga tiene que usted asociarlo con esos hombres que entraron encubiertamente. Y por lo que ellos enseñaban, es la razón por la cual Judas escribe a la iglesia y exhorta a los creyentes y les dice que hay que contender ardientemente por la fe, inteligentemente, razonadamente por la fe que fue dada una vez a los santos. Hablé del castigo que espera a los que trastornan la fe, los que toman las palabras de Dios y les dan una interpretación extraña. Los enseñadores que se dicen enseñadores de la doctrina, que le dan interpretaciones que la Escritura no autoriza, es lo que conocemos como apostasía. Y siempre he dicho que la apostasía es un pecado de creyentes, porque el que no cree, ¿de qué va a apostatar? Y esta carta de Judas es muy oportuna para esta generación, pues en esta generación el abandono de la fe sutil, sin ese nombre, ha ido creciendo con carácter de irreversible. La apostasía está creciendo. Y eso, mis hermanos, ya no cambia. Lo he dicho muchas veces y lo digo con reverencia y reconocimiento en mi espíritu, que somos la última generación. Mi generación es la última generación de predicadores arraigados en la fe. Y cuando nuestra generación se haya ido, entonces vendrá un colapso como nunca se ha visto en las cuestiones de la doctrina de Jesucristo, que será negada, que será cambiada. Pero al mismo tiempo, alégrese, mi hermano, alégrese, porque es evidencia que el Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. Y algo que debe tener muy claro, es que ese abandono de la fe, curiosamente, viene con el nombre de la fe, de fe en Cristo, haciéndose pasar por la fe de Cristo. Pero que son verdaderas perversiones de la gloriosa doctrina del Señor Jesús. Desafortunadamente, esta generación es una generación que no conoce la doctrina.
Por consecuencia, es tierra fértil para que llegue cualquier viento de doctrina y los pueda mover. Y esos que están haciendo eso, Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso Judas dice que cada creyente tiene la obligación de contender ardientemente por la fe. Y si usted no puede hacer otra cosa, mi hermano, por lo menos conserve la fe para usted misma. Y esa declaración y exhortación de Judas de contender por la fe es un no a la indiferencia. Y es cosa tan grave esta que Judas escribe con carácter de urgencia. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Desde luego, por lo que estoy planteando, este no es un mensaje evangelístico. Mis hermanos, mis amigos que me escuchan, este es un mensaje de advertencia. Y me llama la atención que en griego la idea para esto de hombres que han entrado encubiertamente es los que se paran al lado. Qué interesante. Luego pienso, no son gente comprometida con la iglesia, mis hermanos. Ponga su corazón en esto. Solamente caminan al lado de la iglesia. Y si nos ponemos un poco sutiles, esto significa que son operaciones paraeclesiásticas. Qué interesante el griego. Los que se paran solamente al lado de la iglesia y que lo hacen siempre con el supuesto de venimos a apoyar a las iglesias. Y esos algunos introducen las novedades de la fe, y a quienes he yo llamado los novedosos de la fe, y engañan a los creyentes con supuestas nuevas revelaciones de la doctrina que supuestamente Dios está dando, olvidando lo que Judas escribió. Dijo que la fe había sido dada una vez, y que en griego dice de una vez por todas. Y eso de que la fe fue dada una vez por todas, mis hermanos, cancela las nuevas revelaciones doctrinales que algunos están presentándole a la iglesia de Jesucristo. Lo que Judas dijo es un no a las nuevas revelaciones. Y para darle más fuerza a esta cuestión, Judas echó mano de 3 casos, porque el que hace esto con el pueblo de Dios comete un agravio imperdonable. Y para ilustrar el castigo, Judas trajo a memoria a los israelitas, a quienes el Señor había dado salvación, dijo, sacándolos de Egipto, y los trajo a la orilla de la tierra. Estaban por entrar a la tierra. Sin embargo, algunos hombres dijeron que en esa tierra no se podía entrar. Vituperaron la tierra, que era tierra que devoraba a los hombres, y trastornaron al pueblo, provocando un enorme abandono del proyecto que Dios había abierto para ellos. Sin embargo, usted me podrá decir, ¿y dónde está la comparación con los apóstatas, hermano Ramos? Porque usted está hablando de la apostasía, y yo le digo a Judas, bueno, tú estás hablando de apostasía y me trajiste eso aquí. En una cuestión fundamental, escúcheme, ¿dónde está la relación?
en el hecho de que aquellos hombres contradijeron las palabras que Dios había dicho, que los haría entrar a esa tierra. Y lo que Dios dijo respecto a esa tierra eran palabras, era doctrina del reino de Dios. Sin embargo, ellos tuvieron el atrevimiento de cambiar la versión y negaron veracidad a lo que Dios había dicho. Y lo hicieron con el carácter de que ellos eran gente del pueblo de Dios. Hoy sería con el nombre de buenos cristianos. Hoy se anuncian como voceros de Dios. Sin embargo, desvían el corazón de los hijos de Dios, cambiando las palabras de Dios, faltándole respeto incluso a la Escritura, diciendo inclusive que ya no es confiable, que está llena de errores. Y esa versión que estos sacaron a la orilla de la tierra los llevó a un castigo irrevocable, pues Dios los sentenció a morir en el desierto, a ser consumidos en el desierto. Lo mismo sucedió, dice Judas, en esta serie de ilustraciones con los ángeles que no guardaron su dignidad. Y usted me va a decir, ¿y dónde está ahora la comparación? Es que a esos ángeles Dios les dio palabra, diciéndoles que ellos tenían una dignidad por creación, que Él se las había otorgado y que tenían que guardarla. Sin embargo, hicieron a un lado esas palabras, las menospreciaron y abandonaron su condición de ángeles de Dios y fueron castigados, dice, en prisiones eternas. La cuestión es que Judas está tratando de marcar esta versión. Que se asegure todo el que se dice enseñador de la palabra y de la fe, de no apartarse de lo que Dios ha dicho, de no caer en contradicciones con el cuerpo de doctrina. Y esto es lo que sucede en esta generación con la fe. Sin embargo, iré más adelante con el mensaje y me voy a ir al versículo 8. Y si ya nos ha dicho Judas de que se apartan de las palabras de Dios como lo ha dicho, ahora va más allá. Ahora nos dará más rasgos de esos. Y nos menciona en el versículo 8 tres cosas significativas de ellos, diciendo que esos algunos, para representar a los muchos que hoy andan enseñando lo que Dios jamás ha dicho, dice de la misma manera que aquellos en Israel, de la misma manera que los ángeles se apartaron, pensando que podían hacerlo, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y yo quiero que usted note lo que dice Judas. Dice que son soñadores. Y tengo que preguntarle a Judas, pero soñadores, ¿por qué, Judas? Porque son dormidos espiritualmente, somnolientos. Ellos sueñan. Y el problema que es que el que sueña llega a pensar que sus sueños son una realidad. Y que es lo mismo si Judas les hubieran dicho, señores, a esos que trastornan la fe, a esos que siempre dicen que Dios les ha dado nuevas revelaciones, Judas les diría, señores, despierten, porque están viviendo una fantasía espiritual. Y ustedes, mis hermanos que me escuchan, tienen un evangelio de salvación en la mano. No lo cambie por nada. Aférrese a esa salvación que le dieron. Y si hasta este día Dios lo ha guardado, no le cambie a Dios las cosas. No acepte que lo induzcan al cambio. Pues el sueño es algo que queda fuera de la realidad. Y dice Judas, así también estos. En el verso 8 dice, de la misma manera
O sea, igual que los que sueñan, dicen cosas sobre la fe, dicen cosas que supuestamente han experimentado con Dios, pero en realidad no reconocen que están viviendo fantasías espirituales. Hablan de revelaciones, vienen, enseñan a la gente y se van, y la gente se queda con las manos vacías. Aunque Dios no les haya hablado, ellos afirman que Dios les habló. Invariablemente es el punto de partida. Dios trató conmigo, tuve una experiencia. Y aquí Judas señala un detalle que los identifica. Y esta cuestión es muy importante, lo que le voy a decir. Dice que no reconocen ninguna autoridad sobre de ellos. Lo acaba de decir Judas. Lo que significa que llegan entre el pueblo de Dios sintiéndose autónomos, absolutamente autónomos, y jamás piensan que le deben obediencia y respeto al cuerpo de Cristo, que es la iglesia en ese lugar. Cualquier predicador, cualquier enseñador, donde quiere que llegue, aunque llegue allá a la África misma, al lugar más apartado, y allá hay 15 o 10 hermanitos, ellos son el pueblo y la autoridad de Dios, y nadie puede llegar pasando por encima de ellos, porque ellos siempre afirman que están por encima de toda autoridad. Ese será siempre, siempre uno de sus reclamos. ¿Y sabe por qué lo hacen? Para evitar ser cuestionados. Y tienen por costumbre, para hacer valer sus enseñanzas, amedrentar al pueblo de Dios, diciendo que cuestionarlos a ellos es lo mismo que rebelarse contra Dios. Están soñando, son soñadores, porque afirman que Dios solo está con ellos. Incluso profieren maldiciones sobre los creyentes. Les dicen que van a quedar bajo maldición si no obedecen. Y en sus fantasías espirituales, por eso Judas dice, soñadores, que piensan que lo que sueñan espiritualmente es real, y aseguran que serán apoyados por Dios. Y yo les digo a mis hermanos, no tenga miedo, no se amedrente ante esta clase de cosas. No tenga miedo a las supuestas maldiciones que se lancen, porque no puede ser maldecido aquel en que Cristo vive, porque en Cristo hemos recibido toda suerte de bendición, y la maldición sin causa está escrito que nunca habrá de venir. Hablan con menosprecio contra cualquier autoridad. Incluso, dijo Judas, son tan atrevidos y se sienten tan seguros en sus fantasías y sueño espiritual, que son capaces de menospreciar las potestades. Y aún más vituperan, dijo Judas, las potestades superiores. Y como los que sueñan, creen oír y creen ver lo que nunca han oído y lo que nunca han visto. Y siempre dirán que han visto a Dios, y siempre dirán que han oído a Dios, que han charlado con Él. No negamos que Dios habla con los hombres, pero los hombres de Dios siempre construyen el pueblo de Jesucristo. Jamás lo destruyen, jamás lo dividen, jamás lo arruinan. Ellos siempre partirán de un supuesto encuentro con Dios o alguna otra manifestación. Pero por el trastorno que causa a los creyentes, aunque digan que han hablado con Dios, Judas dice, asegúrales, hermano Ramos, a los que predicas, que estos no son más que soñadores espirituales. Por eso les llamó soñadores. Y pone como ejemplo el atrevimiento que llegan a tener estos
porque son atrevidos. Hace semejanza con un incidente entre el arcángel Miguel y el diablo. Dice Judas que cuando contendían el diablo y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, lucharon el día que Moisés murió. Y dirá usted, mi hermano, espéreme, hermano Ramos, pero ¿qué tiene esto que ver con esos hombres que han entrado encubiertamente? Porque el tema es la apostasía, porque el asunto son esos que entraron encubiertamente para enseñar lo que Dios no ha enseñado. ¿Qué tiene que ver el arcángel Miguel y el diablo con estos soñadores? Le voy a decir cuál tiene que ver. Judas lo usa para señalar que estos que dan por hecho que Dios les ha dicho lo que no les ha dicho, llegan a tal atrevimiento que piensan tener derecho de todo atrevimiento. Estos soñadores espirituales son tan atrevidos que piensan que hasta Dios tiene que subordinarse a sus acuerdos y que Dios no hace nada en la tierra si los hombres no le autorizan. Bien decía un hombre, Dios creó a Adán y le dijo que le cuidara el huerto sin haber consultado con él. Lo hizo que se durmiera, sacó una costilla, hizo a la esposa y nada más se la presentó y le dijo, es tu esposa, y no lo consultó. Como no consultó a José, que estaba desposado con María, para engendrar al Verbo, porque Dios es el Señor y el soberano. Pero estos soñadores dicen que Dios tiene que consultarlo, y aún más tiene su atrevimiento, que Dios queda obligado a hacer lo que ellos digan, olvidando que Dios es el soberano y que es el Señor. Por eso Judas está usando este caso para decir, así son estos de atrevidos. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, el arcángel en esa lucha no se atrevió a usar de juicio de maldición contra el diablo, sino que él solamente le dijo, el Señor te reprenda. Judas nos da a conocer un incidente que no está en ninguna parte de la Escritura, pero que revela el conflicto tan violento que se dio, contienda y disputa, dice Judas, entre el arcángel Miguel y este ser llamado el diablo. Un incidente en el mundo espiritual que solamente el Espíritu de Dios lo reveló. Luchaban sobre el cuerpo de Moisés, donde el diablo quería disponer de este cuerpo, llevárselo. No se revela ciertamente la razón de esa disputa. No se revela en la Escritura. Algunos han dicho que era para convertirlo en un ídolo. Es muy posible y es muy razonable, pero la Escritura no lo dice. Aunque siempre yo he pensado que el diablo reclamaba derechos sobre el cuerpo de Moisés. ¿Me escuchó? Que reclamaba derechos. Pero ¿a qué derechos podía el diablo apelar? ¿O qué razones podía alegar en esa disputa como valederas para exigirle al arcángel Miguel que le entregara el cuerpo de Moisés? No se dice, mi hermano, y yo quiero que usted ponga su corazón en lo que le estoy diciendo. Lo que sí es muy significativo es que Judas no usa la palabra Satanás para describir a este adversario, sino usa la palabra diablo.
Y ninguna palabra está puesta en la Escritura sin consideración y sin motivo. Porque diablo significa calumniador. El arcángel Miguel disputó con el que es calumniador por excelencia. Quiere decir que hubo una disputa allí y un razonamiento. Entonces, de acuerdo a eso, todas las supuestas razones que el diablo alegaba para reclamar el cuerpo de Moisés debieron estar sustentadas en eso, en grandes calumnias. Puedo pensar en que reclamaba el cuerpo de Moisés porque había matado al egipcio, o por la rebelión que hubo en Meriba. Muchas cosas quizá pudieron sacarse allí a colación. De allí que Judas hable de aquello como una disputa. Una disputa. Lo que significa o lo que deja entrever que aquel encuentro violento, primero que nada, se trató de una disputa con carácter judicial. Alabado sea Dios, que es lo que hará Satán cuando Cristo levante la iglesia. El acusador de nuestros hermanos acusará a los creyentes día y noche. Y dice el Apocalipsis, pero ellos le han vencido por la palabra de su testimonio y por la sangre del Cordero. Habrán de reconocer los creyentes, sí pecamos, pero el que está sentado allí, Él nos perdonó. De tal manera que en esa disputa de carácter judicial, y sin duda a pesar del improcedente de sus alegatos, es decir, fue improcedente el alegato y las calumnias del diablo, y cuando no pudo probar nada, entonces con violencia quiso arrebatar el cuerpo de Moisés. Y entonces es precisamente cuando se da esa lucha. Miguel, para evitar semejante arbitrariedad, se enfrentó ahora a una lucha de potencia con el diablo, o el diablo con el arcángel Miguel, que es el único arcángel que menciona la Escritura, porque es la jerarquía más alta. Y según parece, y escúcheme bien, porque está Judas pensando en esos atrevidos que no respetan ninguna autoridad en la iglesia de Jesucristo. Y según parece, el diablo pudo haber sido un arcángel antes de su caída, o sígalo siendo. ¿Por qué razón, hermano Ramos? Por una razón muy particular. Porque siempre las grandes contiendas o luchas de Satán siempre son con Miguel, respetando entonces las jerarquías iguales. Ese es el punto que Judas quiere resaltar, que estos soñadores no respetan las jerarquías. Sin embargo, en esa disputa, Dios no mandó un ángel de menor jerarquía a contender con el diablo, sino jerarquías iguales. Y lo que quiere resaltar Judas es la falta de respeto que tienen esos gentes, esos hombres, a las jerarquías, que estos señadores de revelaciones hacen gala y atropellan cualquier autoridad en el cuerpo de Cristo, porque ellos se sienten autónomos, sienten que están por encima de la iglesia y no la respetan. Y son esos paraeclesiásticos que llegan, como dice el griego, y se ponen a un lado de la iglesia. No tienen ningún compromiso con la iglesia. No están comprometidos con su trabajo y sus luchas. Sin embargo, sí intervienen en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, al calor de aquella disputa tan violenta del ejercicio de poder,
Dice Judas, Miguel no se atrevió a usar de juicio de maldición, que en griego es que no se atrevió a hablar del diablo injuriosamente. No hablo del diablo con menosprecio. Escúcheme bien, mi hermano, porque esta es una enseñanza. Y Pedro, hablando de los falsos maestros, de los enseñadores de la apostasía que abundan el día de hoy, habla de ellos igual que Judas. Dice que son atrevidos y enseñan lo que no es la fe de Jesucristo, y con audacia dicen que Dios les ha afirmado que así es. No temen decir mal de las potestades superiores, a pesar de que los ángeles son superiores en fuerza y en potencia. Dice Pedro, no pronuncian juicio de maldición, por más indignos que sean los adversarios. Y Miguel no usó de juicio de maldición contra el diablo. Y que se grabe, no por temor al diablo, sino por reverencia a Dios, que los había creado. En tanto ese poder y ese ángel que es el diablo eran creación del Altísimo. Trasladó el problema a Dios y le dijo solamente: el Señor te reprenda. Y yo quiero decir, mucho creyente se indigna contra el diablo a grado tal que casi llega a decirle una maldición. Mínimo le dice: diablo miserable. Usted que me está oyendo es cierto. Sin embargo, dice que Miguel no hizo eso, porque no se pueden maldecir las potestades superiores por respeto al Dios que los creó. Pero sí dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel no alardeó, ni siquiera contra uno que gobierna el reino de los demonios. Dejó esa reprensión a Dios. Pero estos enseñadores de falsedades son irreverentes, atrevidos, tanto que pueden con falsedad y según su sueño espiritual decir cosas y asegurar cosas que Dios no les ha dicho. Son dados a maldecir a los que no le siguen. Y yo le digo: apártese de ellos. Pero Judas, en el verso 11, pronuncia una advertencia hiriente y dice: ay de ellos. Y describe la carrera de ellos, y la describe en picada, que cada vez alcanza mayor velocidad hacia abajo. Y dice Judas: han seguido el camino de Caín primero. ¿Y qué cosa es el camino de Caín? Caín rechazó el valor de la sangre para pedir perdón por sus pecados. Así estos menosprecian la gracia y han dejado de creer en la gracia de Dios por Jesucristo. Pero luego se van más abajo en su caída. Y dice Judas: se lanzaron a imitar el error de Balaam. Y yo le digo: ¿qué cosa es el error de Balaam? Escúcheme. El error de Balaam es transformar el servicio del ministerio a Dios en un jugoso negocio, sacando, por supuesto, utilidades de la predicación de la palabra. Incluso habrán de suprimir la verdad con tal de aumentar sus ingresos. Acuérdese de Balaam, que era un hombre que negoció con la fe. Quería sacar ganancias. Acuérdese de eso. Era un hombre que Dios le hablaba ciertamente, pero en sus fantasías espirituales quiso convertir esa bendición de Dios en cosas en pesos y en centavos. Y creo que esta es una de las cosas que mucho se ve el día de hoy en el medio cristiano, donde convierten la predicación, los seminarios, en una cuestión de sacar recursos y utilidades extraordinarias, convirtiendo entonces la obra ministerial en un jugoso negocio económico. Y Judas dice: se lanzaron por el camino de Balaam, y además dice que perecerán en la rebelión de Coré. ¿Y qué cosa es la rebelión de Coré? Es atribuirse el derecho de desconocer a los hombres
que Dios ha puesto para que cuiden el pueblo de Dios, diciendo: ¿y esos qué cosas son? Nosotros somos por encima de ellos. Y entonces Judas nos ha dicho: cuidado, porque estas son las evidencias, las señales significativas de esos hombres que se ponen al lado de la iglesia, pero que enseñan cosas que Dios jamás ha enseñado. Cuando se termine Judas, no volveré sin duda a tocar la carta de Judas. Pero yo estoy con la autoridad de Jesucristo haciendo una advertencia a nuestros hermanos, a mis hermanos en Cristo, que ya tienen una salvación preciosa. ¿Por qué tienen que exponerla? Aférrese a esa salvación, porque el evangelio que usted tiene lo llevó al perdón de sus pecados. Así que, mi hermano, yo quiero que piense: y Padre, yo he presentado esta palabra, estas ideas de Judas, entendiendo la vehemencia de este hombre y la urgencia para convencer a tu pueblo, a tus hijos, a entender la fe y defenderla, y a no ser llevados por todo viento de doctrina que corre en esta generación en el mundo entero. Yo te ruego que tu Espíritu Santo me haya apoyado mientras presento la palabra, porque lo digo con todo mi corazón, porque nunca he buscado ganancias. No tengo amor al dinero, ni tengo amor a la posición o al estatus. Me interesa solamente decir lo que la palabra dice para bendición del pueblo, porque tú vienes por la iglesia. Y yo te ruego, Señor, que esta enseñanza, esta predicación, se convierta en un tesoro para el pueblo tuyo, en el nombre de Jesucristo.